Bienvenidos a Frontera Geek. Hoy continuamos con la narración del segundo enfrentamiento entre Batman, el Caballero Oscuro, y los Depredadores, los cazadores del espacio conocidos como Yautja. Batman vs Predator 2, Duelo de Sangre, parte 2. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en nuestro trabajo en Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. La secuela Batman vs Predator 2 fue publicada entre los años 1993 y 1994 en 4 números. En la primera parte de la narración pueden ver información respecto a los artistas detrás de esta entrega. Y es en ese mismo video donde les trajimos la primera parte de este duelo entre Batman y un nuevo Predator llegado a la Tierra buscando aniquilar al Caballero Oscuro obsesivamente. Todo esto mientras Batman afronta la cacería de varios asesinos a sueldo contratados por la mafia. ¿Cuáles son los motivos del depredador para buscar venganza en contra de Batman? ¿Podrá el Caballero Oscuro enfrentar a tantos perseguidores a la vez? Veámoslo en el video de hoy. Recuerda que lo que verás a continuación es la segunda parte de la historia Blood Match, así que si no viste la primera parte, la tienes disponible en el canal. Y si nunca viste cuál fue el primer enfrentamiento entre Batman y los Depredadores, también tienes el video disponible para ti en el canal. Duelo de Sangre, parte 2. Obligado a extremar sus precauciones por la persecución en su contra, Batman toma medidas. Había peligro en todo lugar, proveniente de todos. Pero, ¿cuándo comenzaría? ¿Desde dónde? ¿Y de quién? Su interrogante sería rápidamente respondida al percatarse de un tirador apuntándole desde un edificio en el callejón. Batman evade el disparo lanzándose detrás de un auto para cubrirse, vehículo cuyo neumático libera una punta de lanza destinada a matarlo, justo frente a sus ojos. Toma la lanza y usa su fuerza para sacarla del vehículo y usarla contra su acechador, golpeando el arma que éste ya había abandonado para atacarlo esta vez con una granada, la cual Batman bloquea en dirección de la ventana de un edificio, explotando dentro del mismo. Batman aprovecha el momento para atacar al criminal, descubriendo que se trataba de un señuelo. Detrás de él, un automóvil se le acerca a toda velocidad. Batman lo siente, lo mide y prepara su grapnel para un disparo de precisión. Su gancho atraviesa el vidrio y se sujeta del volante del auto, evade y al mismo tiempo desvía su recorrido y lo estrella contra otro automóvil en la calle, tras lo cual explota. Contrarrestado ya el ataque, Batman se reincorpora con una expresión de satisfacción. Demasiado fácil. En ese instante, el suelo bajo sus pies se abre. A punto de morir atravesado en una trampa de estacas, usa su grapnel nuevamente y logra salvarse. Esa estuvo cerca. Se balancea y aterriza justo frente a Alfred, quien le informa que todo su ejercicio había durado tan solo 19 segundos, 3 segundos menos que su anterior registro. Bruce señala que esa secuencia ya la había programado antes, a lo que Alfred responde que ya toda secuencia posible había sido utilizada antes. Y aunque eso fuera cierto, no era suficiente, no para la criatura que estaba tras su cabeza. En otro lugar, el depredador preparaba los restos de sus recientes victorias para adornar su muro de trofeos. Las investigaciones hechas por la policía habían logrado identificar el cuerpo decapitado que fue hallado en la azotea de un edificio. Se trataba de Marks, el francotirador que participó del contrato de asesinato ofrecido por Manny Terraro.
El otro hombre asesinado en la carretera cerca al lugar donde enfrentó al extraterrestre correspondía al sujeto conocido como Twitch, un experto en explosivos, hecho confirmado con lo que sucedió con el Batimóvil. Y aunque Alfred sugiere que aquellos criminales murieron por haber tenido el infortunio de haberse cruzado con el cazador, algo en la mente de Bruce no se sentía conforme. Quizás la criatura había eliminado a su competencia para asegurar a la presa para sí misma, o quizás los había asesinado como simples ejercicios, demostraciones de poder destinadas a amedrentarlo y atemorizarlo. Alfred señala que aunque eso es posible, era inútil intentar extrapolar lógica humana en el pensamiento del extraterrestre, y quizás estaba en lo correcto. Tal como para Huntress, quizás solo era una cacería, pura y simple, básica y primitiva, un asunto de vida o muerte. Dados los antecedentes, Alfred pregunta si el traje auxiliar que diseñó para enfrentar al primer extraterrestre era parte de su estrategia, pero no era el caso. La armadura era demasiado restrictiva, sobre todo teniendo en cuenta que aún habían 5 asesinos a sueldo tras su cabeza. Esta vez necesitaría ser silencioso, sigiloso, rápido, una criatura de la noche. Pero con mejorías. Competir desarmado contra un adversario armado hasta los dientes sería muy insensato. En otro punto de la ciudad, Elena era seguida de cerca por un hombre en una alcantarilla. Al salir, se percata de la presencia de otro sujeto al final del callejón. Quizás Terraro había comprendido que era el objetivo de su búsqueda y había enviado a sus matones tras ella, o quizás simplemente, de lejos y en la oscuridad, la habían confundido con su blanco principal, Batman. El primer hombre, vestido al más puro estilo de James Bond, acecha a Cazadora. La busca en el callejón. Golpea una lata por descuido y pone en alerta al otro asesino. Y es entonces que este lo ataca e intenta estrangularlo con un cable. Elena los observa mientras ambos forcejean. Es así que el segundo asesino es aniquilado por un disparo certero. Y el elegante primer sicario muere por la asfixia. Cazadora examina ambos cuerpos, y es entonces que Batman aparece y vuelven a iniciar una discusión. Elena aclara que ella no tuvo nada que ver con la muerte de esos hombres. Ambos asesinos confundieron a su blanco y terminaron matándose uno al otro, cosa que ella no consideraba gran pérdida. Batman le replica que toda pérdida de vida es grande y trágica, mientras exhibe un dispositivo nuevo en su brazo derecho. Elena entonces usa ese argumento para respaldar su idea. Aquellos hombres habían hecho una carrera tomando vidas. Cada uno de ellos era asesino profesional. Y es por eso, replica Batman, que ellos debían ser detenidos y llevados a la justicia antes de que el cazador extraterrestre los aniquile. Batman desciende y continúa su camino mientras Elena le dice que haga lo que quiera, pero que Terraro aún era de ella. En el hospital de Gotham, el comisionado Gordon apenas lograba descansar debido a la angustia nacida de los recientes eventos. Mientras tanto, justo afuera de su habitación, 2 hombres demandan verlo por asuntos de seguridad de la más alta importancia. Demanda que es negada por el teniente Stoker de la policía de Gotham. Uno de ellos menosprecia la autoridad del teniente, quien ya había deducido que ambos hombres eran agentes federales. Stoker mantiene su posición respecto a la seguridad y descanso del comisionado, invitando a los federales a dar un paseo fuera del hospital. El agente se niega mostrando su arma para amedrentarlo, y es entonces que el teniente responde de igual modo, tomando su arma y apuntándole, anunciando que él sí estaba dispuesto a usarla si fuera necesario. Los agentes insisten aduciendo que tenían órdenes que provenían de un rango aún mayor que el del presidente, a lo que Stoker responde que eso no le importaba. La seguridad y el descanso del comisionado Gordon no iba a ser interrumpido. Sea cual sea su mensaje, solo iba a oírlo de él, y eso recién cuando despierte por sí mismo. Ante tal situación, los hombres reconsideran. Le piden que los guíe a la cafetería del hospital,
Y en el camino, comentan que el uso del arma del que el teniente Stoker se jactó también hubiera interrumpido el descanso del comisionado, a lo que Stoker responde que sí, era cierto, pero ellos repararon en eso demasiado tarde. De vuelta en la cueva, Alfred miraba tranquilamente su telenovela, hasta que la señal se interrumpe súbitamente. Hecho explicado cuando Bruce, ya habiendo retornado, le anuncia que su nuevo gadget funcionaba, un codificador de frecuencias. Como siempre, Alfred hace sarcásticos comentarios sobre la buena nueva refiriendo su inconclusa novela, pero el momento cómico se corta cuando Bruce le cuenta que 2 de los asesinos contratados por Terraro se habían aniquilado mutuamente después de confundir a Cazadora con él. Eran 2 menos y contando. Lamentablemente, los 3 que quedaban eran los peores de todos: el cuchillo siciliano Freak Scarlatti, el motero y ex luchador Demon Man, y la asesina favorita de la triada de Hong Kong, Song Sung. Si el dispositivo codificador era capaz de anular el camuflaje electrónico del extraterrestre, al menos sería capaz de verlo acercarse mientras él se encargaba de los asesinos restantes. El siguiente paso era designar lugares en donde buscar, los escondites secretos de Terraro. De vuelta en el hospital de Gotham, los federales revelaban al teniente Stoker la naturaleza extraterrestre del atacante que envió al comisionado Gordon al hospital, criatura a la que habían sido enviados a detener. Aunque los detalles de la operación eran secretos, le revelan la existencia de un equipo especialmente entrenado para dicha tarea, por lo que necesitaban la cooperación del departamento de policía. Debían hacerse a un lado y permitir al equipo especial hacer su trabajo. Stoker entonces les indica que su mensaje será transmitido al comisionado, pero les deja en claro que la criatura asesinó a varios oficiales de policía, por lo que la tarea de hacerse a un lado sería muy difícil de cumplir. Mientras tanto, la radio local reporta la caída de un supuesto meteorito en la bahía de Gotham, el segundo en los últimos días. La puerta de entrada para un nuevo jugador en el tablero. En realidad, más de uno, 2 nuevos depredadores. En el corazón de la ciudad, Huntress seguía de cerca a Song Sung, sin saber que al mismo tiempo estaba siendo acechada por el cazador extraterrestre. Incluso el mismo Batman. El seguimiento de Huntress la lleva a un edificio de lujo, y en el interior, el mismísimo Manny Terraro cuestiona la llegada de Song Sung preguntando si ya se había encargado de Batman. Habiendo evadido el sistema de seguridad, Elena ingresa en el edificio, y después de divisar a Terraro, se dispone a asestarle el golpe mortal. Pero Song Sung, consciente de que estaba siendo seguida, sorprende a Elena y le impide hacer el disparo. Ambas mujeres luchan mostrando sus grandes y letales habilidades, pero es Huntress quien se sobrepone con un poderoso puñete, dejando a su contrincante momentáneamente fuera de combate. Sin más defensores, Terraro apunta a Elena con su arma, pero un batarang lanzado desde el balcón impacta en su mano y hace que la pierda. Batman se lanza por un costado de la escalera y aterriza justo enfrente de Terraro, quien comienza a sentir el verdadero terror al ver al murciélago levantarse frente a sus ojos. En ese momento, sin embargo, un muro de madera se quiebra y el depredador se hace presente en la escena, tan seguro de sí mismo que ni siquiera le importaba usar su camuflaje. Batman lo observa en silencio. Huntress es atacada por el miedo, y Terraro intenta recuperar su arma, convirtiéndose en la nueva víctima del extraterrestre. Elena dispara su ballesta contra la criatura. Esta bloquea la flecha y contraataca arrojándole su lanza, pero Elena logra esquivarla. Es entonces que Batman comienza su estrategia golpeándolo para atraer su atención. El furioso extraterrestre intenta aniquilarlo con su cañón de plasma. Batman evade el ataque y usa el muro destruido para salir y atraer al monstruo lejos de Elena.
Se aleja del edificio atrayendo al extraterrestre a un lugar abandonado para poder enfrentarlo. Ya en la escena, los otros dos extraterrestres atestiguan la sucesión de eventos. Dentro del edificio, Song Sun regresa en sí y se dispone a ir tras Batman, pero Elena rápidamente la deja fuera de combate de nuevo con una patada. Se comunica con la estación de policía indicando la ubicación del cuerpo del narcotraficante Manny Terraro y de la captura de la asesina de Hong Kong aún viva. Y por otro lado, el teniente Stoker entrega el mensaje de los federales al ya consciente comisionado Gordon. Jim considera sus opciones inclinándose por aceptar la cooperación solicitada por los federales. Y es entonces que el teniente le plantea que solo lo haga bajo una condición: que él sea asimilado como parte del equipo especial. De vuelta en la acción, Batman continúa camino al lugar designado, pero se percata de que la criatura ya no lo está persiguiendo, o al menos eso parecía. Entonces activa el dispositivo codificador de su brazo, haciendo que se revele al extraterrestre en el suelo, cerca de él. Batman observa al extraterrestre mientras este se hace visible, y es entonces que se revela a la criatura muerta, decapitada, pero la ropa y armadura era diferente. Ese cadáver era de otro extraterrestre, no el que Batman estuvo atrayendo. Segundos después, otro alienígena se revela ante Bruce, uno con diferentes características. La cantidad de perseguidores que tenía que enfrentar comenzaba a preocuparle. Sin embargo, la criatura no hacía ningún movimiento. Se limitaba a sí misma por su código de conducta. Solo estaba ahí para recuperar y llevarse el cuerpo de su compañero. Tal comportamiento sembraba la duda. ¿Esos dos habían llegado persiguiendo al primero, a aquel que había estado intentando matarlo? Si ese era el caso, entonces su intento de aniquilarlo había terminado mal, terriblemente mal. Lo que significaba que, incluso contra su propia raza, ese primer alienígena era un depredador de temer. De vuelta en la cueva, Batman le narra a Alfred los últimos eventos. La aparición de dos nuevos extraterrestres que al parecer fueron enviados a acabar con el primero, aunque este ya había logrado aniquilar a uno de ellos. Además de eso, otros dos de sus perseguidores humanos también habían caído, Song Sun y el mismísimo Terraro, lo que dejaba solo al experto en cuchillos Scarlatti y al motero conocido como Demon Man. Eso, siempre que ellos continúen intentando cumplir con un contrato que fue ofrecido por un hombre que ya había muerto. Después de eso, Bruce decide tomar una moto como vehículo, puesto que contra la criatura que enfrentaba, los parabrisas antibalas lo estorbaban más a él que al mismo monstruo. En ese momento ingresa una llamada a la línea especial asignada a la policía, una llamada de Gordon. Tras un pequeño diálogo, Batman anuncia que irá al lugar designado. Alfred señala el problema de usar una cueva como base de operaciones. Era imposible ver la señal del murciélago desde ahí, pero Batman sabía que la señal no había sido usada. Gordon la estaba reservando para otros ojos. Ya en las calles, Demon Man ve por primera vez a su objetivo y comienza a perseguirlo. Ya estando cerca, ataca a Batman con un arma de fuego, sin éxito. La escena es atestiguada por una unidad de policía que termina uniéndose a la persecución. Siendo incapaz de dejar atrás o perder al criminal, Batman decide enfrentarlo, girando la moto en su dirección. Arranca el motor directamente hacia él y avanza usando el blindaje de la moto para protegerse. Al momento de pasar a su lado, lanza una cuerda al cuello de Demon Man, sacándolo de su moto y dejándolo fuera de combate justo enfrente del auto policial. Batman sigue su camino, mientras los policías pedían una ambulancia para el infortunado sujeto. En la azotea del departamento de policía de Gotham, Gordon y Stoker se reunían con los agentes federales, quienes, impacientes por la aparición de Batman, asumían que su demora podía significar su derrota a manos del extraterrestre. Pero sus teorías son desestimadas cuando la voz del murciélago proveniente de un rincón oscuro exige saber quiénes eran los hombres que los acompañaban. A lo que Gordon le responde que sus nombres no eran importantes,
eran agentes federales, pero no del tipo usual. Aquellos hombres habían tenido experiencias con el extraterrestre que lo estaba cazando, o uno como él, una muy mala experiencia. El comisionado les había revelado que el extraterrestre robó la señal del murciélago del techo del edificio, y dada la relación entre Batman y dicha señal, querían usar esa conexión a su favor, usarlo como carnada para atraerlo. El edificio policial sería el escenario idóneo para hacer creer al alienígena en la veracidad del llamado. Y es entonces que Batman acepta y les pide que enciendan la señal. En la lejanía, el depredador ve la imagen del murciélago iluminando el cielo de Gotham. Al mismo tiempo lo hace cazadora, deduciendo que su uso era definitivamente parte de una trampa. Y asimismo lo hace el último asesino, Scarlatti, quien sin saber sobre el destino de Terraro, ve en la señal la oportunidad de cobrar el jugoso contrato de 5 millones. Batman se prepara para la llegada de su adversario, la cual, pudiendo ser en cualquier momento, demanda que utilice el dispositivo decodificador para anular su camuflaje tecnológico, haciendo al extraterrestre visible algunos metros detrás de él. Ante esa revelación, los federales ordenan al equipo especial que abran fuego contra la criatura, la misma que recibe numerosos impactos. Pero es entonces que Batman identifica al extraterrestre y ordena que paren el fuego. Ese no era el alienígena asesino con el que querían acabar. Gordon detiene a los hombres siguiendo la voz de Batman. El murciélago explora los alrededores y encuentra restos de sangre verde. Y es ahí donde vuelve a aparecer Elena, a quien Bruce explica que aquel alienígena no era el cazador asesino al que buscaban. Este era otro de su misma raza que había llegado para detener al primero, y ahora estaba herido, quizás agonizando. Mientras Gordon les explicaba a los federales la razón por la que detuvieron el ataque, su verdadero blanco, el alienígena asesino, se preparaba para hacer su movimiento. Lanza su disco inteligente contra el grupo, decapitando a los federales. Los desorientados miembros del equipo especial son atacados, siendo uno de ellos capturado con una red. El cazador se fuga llevándose a su prisionero. Batman y Huntress regresan al edificio mientras el equipo intenta definir cuál de sus hombres había sido capturado, pero todos parecían estar presentes, por lo que Gordon discierne que el prisionero secuestrado era el teniente Stoker. Elena se dirige a Batman diciéndole que tenían que encontrar al teniente pronto y que ella sabía dónde podían empezar a buscar. Podían ir en su auto, a menos que Batman continúe rechazando su ayuda. Pero lejos de eso, accede y sugiere comenzar la búsqueda de inmediato. Mientras caminaban hacia el auto, ambos refieren que en su primer encuentro, el cazador tuvo que tener una fuente de poder para hacer funcionar la señal del murciélago. Y mientras esa conversación se llevaba a cabo, Scarlatti los observaba, planificando su primer movimiento. Batman y Huntress suben al auto mientras ella refiere haber visto un cable de electricidad en el lugar. Y detrás de ellos, el asesino de los cuchillos decidía seguirlos esperando que se dé una oportunidad de sorprender al murciélago y poder acabar con él. En el camino, Cazadora narra que cuando encontró la señal destruida, había un cable de energía que recorría el bosque entre los árboles. Estuvo a punto de seguirlo para ver su origen hasta que se distrajo por la presencia del extraterrestre, lo que finalmente la llevó a encontrar a Batman colgado de los pies en el árbol. Batman presume que dicho cable podría llevarlos a su fuente de poder, pero ella sugiere algo incluso más importante. A menos que el extraterrestre haya llegado a la Tierra caminando, el cable podría llevarlos a su nave espacial. Elena conducía en dirección al bosque del primer encuentro, sin saber que Scarlatti lo seguía a lo lejos. Ya en el lugar, encuentran la señal destruida y siguen el rastro del cable, mientras el asesino italiano comenzaba su persecución a pie. Los vigilantes escalan usando el cable, descubriendo que este provenía de una cueva en la montaña. Pero es entonces que escuchan un grito proveniente del bosque.
siendo aniquilado por el asesino invisible. Batman y Huntress retornan al bosque, encontrando el cuerpo decapitado del criminal, cuya cabeza pasaba a formar parte de la colección de trofeos del cazador. Los héroes siguen a la criatura de regreso a la cueva, una cueva de paredes derretidas y soldadas, del tamaño exacto de la nave espacial que los esperaba al final, una trampa, y la carnada era el teniente Stoker. Ambos ingresan a la nave, y es ahí donde aparece el teniente y les advierte que el extraterrestre lo liberó solo para atraerlos al interior de la nave. El depredador golpea y silencia a Stoker y activa un mecanismo. La compuerta se cierra detrás de ellos. Un rugido va en aumento. La nave estaba sellada y en el aire. Apenas consciente, Stoker les pide que le den una paliza al monstruo de su parte. Momento en que ambos son atacados por el extraterrestre invisible. Es entonces que Batman usa su decodificador para verlo, el rostro del cazador, su enemigo. Ya estando visible, el murciélago aplica su misma estrategia de invisibilidad usando una bomba de humo, aprovechando el momento para darle un buen golpe. Huntress usa sus shurikens para herir a la criatura, distracción que permite a Batman asestarle otro fuerte golpe. Es después de eso que Elena usa su ballesta y le clava una flecha en la zona del cuello. Batman usa un Batarang para seguir golpeando y causando daño al monstruo. Y cuando Huntress se prepara a darle el golpe final con su cuchillo, ambos son golpeados por una fuerte descarga de energía proveniente de la nave. Estando Batman muy mareado para moverse, el extraterrestre va primero por Elena. Y es entonces que el teniente Stoker reaparece atravesando al extraterrestre con su propia lanza. Pero lamentablemente, el dolor no era suficiente para derrumbar al monstruo. Y es Stoker quien sucumbe al siguiente ataque. El teniente les había dado tiempo sacrificando su vida, pero la criatura parecía ser imparable. Aún herida de muerte, se mantenía en pie. La nave continuaba moviéndose sobre la ciudad, y en su interior, Batman efectuaba su último movimiento, derribando al cazador de una patada en la espalda y dañando así los controles de la nave con la lanza que éste tenía atravesada en su pecho. La nave comienza a desestabilizarse, y justo antes de colapsar, el extraterrestre hace su último movimiento abriendo la escotilla y usando la descompresión para lanzar a ambos héroes al vacío. La caída los conducía directamente a 30 metros de la ribera del río. Ambos iban a morir. Milagrosamente, la segunda nave extraterrestre emerge entre las aguas del río, ascendiendo en persecución del extraterrestre fugitivo. La nave asciende en su misma trayectoria. Batman sujeta a Elena del tobillo y lanza un gancho con cuerda a la nave en ascenso. Elena siente su pierna casi desprenderse al igual que el hombro de Batman, mientras son elevados por la nave espacial en movimiento, acercándolos lo suficiente para soltarse y caer en las aguas del río. Ambos bucean y logran llegar al puerto desde donde observan la persecución del fugitivo por la segunda nave espacial. Disparos de energía para cumplir con su misión en el espacio, ejecutando su código de honor, sin importar el costo. La explosión de la nave es tan masiva que destruye también la de su perseguidor. Tal como Stoker, el piloto de la segunda nave había aceptado sacrificarse a sí mismo para detener al cazador. Terminada la cruzada, el silencio y frío los rodea. La ola de calor en Gotham parecía haber terminado, así como aquella reunión. Batman nunca solicitó una alianza. Fue Cazador a quien la forzó. Aquella noche, en las radios locales se difundía la noticia de que un satélite defectuoso había explotado en el espacio, la misma que era desmentida por otra historia, señalando que las luces de aquella noche eran consecuencia del cambio del clima. Una obvia mentira de encubrimiento de los federales. Gordon, sin embargo, continuaba trabajando,
y recibe el reporte de una nueva escena de crimen. 3 víctimas con macabras sonrisas. Un testigo reportaba haber escuchado una carcajada y luego haber visto a una especie de mimo abandonando el lugar. La respuesta era obvia: el Joker. Situación que obliga a Gordon a encender nuevamente la luz del murciélago, más brillante que nunca. Dada la larga noche, Elena pregunta a Batman si es que atenderá el llamado, y Batman le contesta que no tiene opción, pero al menos, esta vez, será una cacería humana. Elena es observada con un filtro infrarrojo mientras se despide de Batman deseándole una feliz cacería. Fin. Por ahora. Esta fue la segunda y última parte de Batman vs Predator 2, Blood Match. Una secuela directa del primer cómic y que enfrenta al Caballero de la Noche con un depredador mala sangre, un Yautja sin honor, un criminal. Asimismo, introduce también el concepto de los Enforcers, guerreros encargados de dar caza a los criminales mala sangre. Recuerden que en el canal tienen las narraciones del cómic Predator Bad Blood, donde se explica a profundidad el concepto de los mala sangre y de los Enforcers o ejecutores, cazadores encargados de eliminar a los individuos que falten a su estricto código de honor, el cual también tenemos desarrollado en el canal. No olviden revisar nuestras listas de reproducción de Alien, Predator y el universo AVP. Recuerden que esta historia corresponde al segundo enfrentamiento entre Batman y los Predators. La primera batalla también la tienen disponible en el canal. ¿Habrá acaso una tercera? Eso lo veremos en otro video, próximamente. ¿Qué dicen? ¿Les gustó esta segunda historia de Batman vs Depredador? ¿Más o menos que la primera? Los leemos en los comentarios. Esperamos que esta narración les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.